Buen día a todos, soy Chus Morante y voy a presentarles la restauración del Cristo de la iglesia de San Miguel de Tuineje, en Fuerteventura. En la isla hay 3 Cristos expuestos en 3 de las más importantes iglesias y con una característica especial que los relaciona: la articulación en los brazos, para que estén normalmente sujetos en la cruz, pero que puedan luego, una vez al año, durante la Semana Santa, salir en procesión como yacentes. Se concibieron articulados para esa doble función, por lo que sus brazos se ensamblan mediante piezas móviles a la altura de los hombros. Los 3 parecen haber sido llevados a cabo por el mismo escultor, ya que hay muchos rasgos de modelado, policromía y estilo. Los encontramos en las iglesias de Tuineje, Pájara y La Oliva. Podemos ver, mediante imágenes de detalles y comparativas, las semejanzas que nos llevan a decir que tienen un mismo autor, y no solo por esa característica tan particular de la articulación. Estos son los rostros de los crucificados de Tuineje, de Pájara y de La Oliva. Los perfiles del de Tuineje y el de La Oliva. Detalles. El modelado similar de la mano derecha de La Oliva y del de Tuineje, esta última en proceso de limpieza. En esta misma mano hay una diferencia en Tuineje respecto a los otros dos, ya que el de Pájara y el de La Oliva, con la derecha, bendicen alzando los 2 dedos, lo que no ocurre en Tuineje. Los pies de los 3. No disponemos de tantas fotos del de Pájara al no haberse nunca estudiado materialmente ni llevado a cabo su restauración. No sabemos si el artista hizo otras tallas con el tema del crucificado en la isla, aunque es de sospechar que sí, al menos el que se encuentra en el ático del retablo de la Virgen de Regla, en esa misma iglesia de Pájara. Aunque no lo hemos podido examinar de cerca, suponemos que este no es articulado, ya que nunca saldría en procesión como yacente porque es mucho más pequeño, pero sus características estilísticas apuntan a un mismo autor, y como los otros, extiende sus dedos de la mano derecha para dar la bendición. Apuntamos también la posibilidad de la misma autoría para el pequeño crucificado de la ermita de San Roque, que comparten los valles de Ortega y Casillas de Morales. Es común que en la parte superior de los retablos, el ático, aparezca el crucificado, como vemos en otros ejemplos de los templos de Fuerteventura, ya que al situarse en altura pueden pasar desapercibidas y son difíciles de observar con detalle. La cruz en solitario aparece también en el retablo lateral de Dolores de La Oliva y en el otro de Dolores de Pájara, en los dos abrazada por María Magdalena, discípula de Jesús, al que acompaña en el Calvario, el lugar donde murió el Hijo de Dios. A María Magdalena la vemos también en el ático de Ampuyenta, donde se representa completa la crucifixión, con San Juan y la Virgen María. Otros áticos se resuelven de manera distinta, con la presencia de Dios Padre, el mismo de Regla, que comparte espacio con Jesús muerto en la cruz, estableciéndose en un plano superior, o Agua de Bueyes, donde también vemos una representación de Dios Padre situado sobre otra crucifixión, o su imagen simbólica, un ojo que todo lo ve, como ocurre aquí en esta iglesia de Tuineje. Otras veces este lugar en el ático lo ocupa el Espíritu Santo, como en la vega del río Palma, tanto en el retablo mayor como en el lateral de San Lorenzo. En Tindaya todo el retablo se dedica a la Virgen, que es la Caridad, incluido su ático, donde se representa un gran anagrama mariano. En Triquibijate la Virgen María, en una interesante representación, alterna con el crucificado. También es un retablo muy mariano, ya que de nuevo el anagrama del nombre de la Virgen ocupa el lugar más alto. Y lo mismo ocurre en la matilla, donde sobre el crucificado se coloca el símbolo de María.
Hay otros Cristos importantes en la isla que no tienen la característica de brazos móviles, pero que destacan por su calidad. Son el de Tetir y el de Betancuria. Este último se encuentra en el presbiterio debajo de la torre, que es uno de los restos que quedan de la primitiva iglesia, de pequeño tamaño, pero también muy interesantes, son los de Antigua y las Pocetas. Vamos a hablar ahora del origen de los Cristos articulados, para lo que nos remontaremos a los inicios del cristianismo y a la representación posterior del descendimiento, ya que el descendimiento es el gran tema iconográfico a partir del cual se empiezan a articular estas tallas. El descendimiento es uno de los episodios más trascendentales de la pasión y muerte de Jesús, que a su vez es uno de los motivos centrales de la religión cristiana, ya que por este hecho se redimen los pecados de la humanidad, por lo que la cruz se convierte en emblema secreto desde los primeros tiempos, donde los cristianos lo usaron para identificarse en la clandestinidad. Solo la cruz, dos líneas cruzadas sin la imagen de Jesús. Aquí tenemos uno de los primeros símbolos de la época en que esta religión era perseguida y solo podían reconocerse por signos, como el ancla marina que termina arriba en una cruz. Después de la aceptación del cristianismo como religión de culto libre en el año 313, en el románico, durante la Alta Edad Media y a partir del siglo V, sobre la cruz se empieza a representar la imagen de Jesús vivo, con los ojos muy abiertos y en actitud triunfante, como Salvador del mundo, como en este Cristo italiano del siglo XII. También en este periodo los pies están separados en la cruz, clavados con dos tachas, como vemos en esta talla del siglo XII procedente del Pirineo catalán, la Majestad del Batlló, del Museo Nacional de Cataluña. Como se ve, ni el cuerpo ni el rostro muestran ningún sufrimiento. Es a partir de aquí cuando aparece la idea y representación de la muerte y el dolor, con Jesucristo con los ojos cerrados y sujetos los pies por tres tachas, colocándose uno encima del otro. Y también desde estas fechas se difunde la iconografía del descendimiento, esculpiéndose en capiteles de iglesias y claustros, como este del convento de Silos, en Burgos. Para ilustrar este tema mostramos tres importantes obras universales. Esta es una gran obra maestra, El descendimiento, del pintor flamenco Van der Weyden, pintado hacia 1435, que se encuentra en el Museo del Prado y que ha sido recientemente restaurada y estudiada, y que representa la bajada de la cruz de Jesús después de su muerte. Este, muy diferente y anterior en el tiempo, es el descendimiento de Santa María de Taúl, del Museo Nacional de Cataluña, de transición del siglo XII al XIII. Los descendimientos catalanes tienen la singularidad iconográfica de incluir las figuras de los ladrones crucificados al lado de Cristo. Como este otro catalán, también muy interesante, el de Santa Eulalia d'Erill-Laval, con los dos ladrones a los lados y un poquito anterior en el tiempo al que antes vimos. El origen de los Cristos articulados se remonta al siglo XIII y a la representación del momento en el que Jesús, ya fallecido, es bajado de la cruz para trasladarlo a la urna donde va a ser enterrado, lo que hace necesario el cambio de posición de los brazos, de estar en cruz, a ponerlos a lo largo del cuerpo. Desde la Edad Media se representaba teatralizada la pasión de Jesús en los autos sacramentales, con actores reales que fueron poco a poco sustituidos por imágenes estáticas, sobre todo a partir del Concilio de Trento a mediados del siglo XVI. Todavía se realizan las ceremonias de estas representaciones reales en muchos lugares del norte de la península ibérica o en Andalucía, Baleares, Castilla y también en Latinoamérica.
Como ejemplos, aquí vemos el de la Cofradía de la Soledad de Lima y el de Alcalá del Río, en Sevilla. El germen teatral de estas tallas de Cristo, realizadas en madera policromada casi siempre, las hace muy dramáticas, ya que se trata de tocar los sentimientos más profundos de los fieles, con el acusado realismo de las representaciones. Son imágenes que no dejan a nadie indiferente. Este es el Cristo de las Santas Gotas, del convento de la iglesia de San Gil Abad de Burgos, del siglo XIII. Este realismo lleva a que en algunas obras se articule también el cuello, las rodillas, los tobillos, las muñecas, las caderas o la pelvis y hasta los dedos de las manos y de los pies. Se les ponen cabellos reales, uñas de asta y ojos autómatas que abren y cierran, como el famoso Cristo de la Catedral de Burgos, imagen muy venerada, copiada y llena de leyendas. Tiene pelo natural y uñas de asta, que según dicen los devotos y la tradición, le crecen. Entre los articulados, la imagen más antigua localizada en España es el Cristo de Lecina, en Aragón, de mediados del siglo XII, al que se le fijaron los brazos articulados en una restauración de los años 80. Por el contrario, el famoso Cristo de los Gascones de Segovia, que es aún más antiguo, se le realizaron sus articulaciones con posterioridad. Parece que desde Centroeuropa e Italia se difunden estas tallas medievales por toda la península ibérica a través de Aragón y Cataluña, sobre todo por el Camino de Santiago. Y aunque todavía se conservan muchos ejemplos de siglos anteriores, el mayor número de estos Cristos se realizaron entre los siglos XVI y XIX. En Canarias, en Tenerife, tenemos el Señor Difunto de Icod de los Vinos, donde también se realiza la ceremonia del descendimiento y el entierro. Es del siglo XVI y es una de las esculturas llamadas de maíz, realizadas con pasta de maíz, como el Cristo de Telde y el de San Ginés de Arrecife, provenientes todas de México. Volvamos a Tuineje y al entorno de Cristo, que se encuentra situado en el pilar central entre las dos naves de la iglesia, lo que nos sirve para destacar todo aquello que tiene relación con su historia. En los últimos años del siglo XVII, los pocos vecinos que entonces habitaban la población de Tuineje acordaron construir una ermita bajo la advocación de San Miguel Arcángel. Como casi todas las fundaciones de Fuerteventura, esta se llevó a cabo por acuerdo y colecta de los pobladores. En la parte inferior del retablo aparecen dos representaciones de la primera ermita, tal y como era entonces, con la barbacana o muro que la rodea, como tantas otras en Fuerteventura. Esta ermita se abre al culto en 1702. En un inventario de ese mismo año se reseña la existencia de una imagen de un Santo Cristo crucificado y se compra otro unos 30 años después. Más adelante se recoge en el libro de la ermita la construcción de un nuevo retablo en 1780 presidido por un Cristo. No parece que este Cristo articulado haya presidido nunca el retablo por su tamaño y porque si examinamos la traza no hay lugar para él en el ático. Sí es verdad que esta parte superior ha sido modificada con añadidos de una fecha posterior, pero aún así nunca hubo un sitio para su ubicación. Además, hay que tener en cuenta que el Cristo tenía que ser descolgado para salir en procesión todos los años, como todavía ocurre. Es más probable que esta imagen de Tuineje proceda del convento franciscano de Betancuria, de donde habría sido cedida en 1853 en una visita del obispo, entre otras 6 imágenes, para la celebración en todo su esplendor de la Semana Santa de Tuineje. Lo que tiene mucho sentido teniendo en cuenta que este tipo de tallas se hacen para salir en procesión en esa semana. No consta ningún documento que se devolvieran las 7 tallas a Betancuria. Los lienzos de los 3 arcángeles con el patrón San Miguel en el centro pertenecen al retablo original. En la pequeña hornacina se sitúa una talla de San Pedro Papa. Aquí debemos aportar también un importante detalle para la comprensión del retablo:
La policromía que vemos no es la original, sino un mal repinte de tal vez la misma época que los añadidos superiores, de fechas próximas al fin del siglo XIX, aunque sin duda de otra mano. Le pasa lo mismo al púlpito de la iglesia, que también se ve transformado parcialmente por este mismo repinte que oculta los dorados y policromías originales. Vamos a servirnos del primer inventario antes mencionado, el de 1702, para reseñar las obras desaparecidas en la iglesia, 14 cuadros, de los cuales no queda ninguno. Entre ellos está el cuadro de ánimas, que permaneció en la iglesia al menos hasta 1731. Hoy está desaparecido. El que vemos en la iglesia es muy posterior. De los 3 Cristos articulados que hay en la isla, solo el de Tuineje continúa en la actualidad con esta doble representación, como clavado en la cruz y yacente, porque los otros 2 han sido inmovilizados en las articulaciones de sus brazos. Pero ya hemos visto de la importancia que en sí mismos tienen estos Cristos articulados y de dónde provienen históricamente, por lo que queda claro que se debe de respetar su originalidad y significado, porque así fueron hechos. Desde la Oliva no sabemos desde cuándo se fijaron sus articulaciones, pero ya estaba así cuando fue restaurado en el año 2006. Y del de Pájara no sabemos nada sobre su historia material, ya que no ha sido objeto aún de ningún estudio sobre sus características, sus componentes materiales o su estado de conservación. Parece que sí tiene fijados los brazos y está claro que necesita al menos de una limpieza. Por el mal estado de la imagen de Tuineje y por la necesidad de que recuperara su función como yacente, gracias a una mecenas anónima se procedió a su restauración. Ahora vamos a explicar los procesos de conservación llevados a cabo en la obra. Este es el momento en el que se baja el Cristo de la cruz y como paso intermedio en su traslado se deposita en el altar, donde también se documenta fotográficamente por primera vez. Vamos a ver ahora el estado de conservación que presentaba esta talla. El problema más grave era el estado de los hombros. Asimismo, presentaba pequeñas fracturas, pérdidas de policromía, una gran suciedad y repintes. En el rostro observamos una grieta ocasionada por la separación entre las maderas que conforman el soporte. Las manos mostraban suciedad y pérdida de policromía debido en parte a las manipulaciones a las que se ve sometida una obra que es manejada para cambiar de lugar y además sale en procesión. Vemos también una incorrecta unión de un dedo. Los dedos son los grandes perjudicados en las tallas por su fragilidad. Es muy frecuente que se les rompan los dedos. Y aquí, aunque no estuviera bien llevada a cabo la unión, el hecho de haberlo pegado ha supuesto que no se perdiera. En otras partes del cuerpo detectamos las siguientes alteraciones. En general, la capa pictórica se encontraba bien adherida al soporte, aunque en muchos puntos, como aquí, presentaba problemas de levantamientos y otros con riesgo de pérdidas. Fue consolidada con cola proteica en caliente y con la ayuda de presión ligera. Se eliminó así el riesgo de desprendimientos. Los brazos padecían también pérdida de estas 2 capas, de preparación la blanca y la de color o policromía. La obra tiene repintes de varias épocas. Podemos ver en un brazo un trazo empastado claramente inadecuado de probablemente la última intervención. En una cata en el paño de pureza se observa que bajo la capa más superficial existe otro repinte más blanco sobre la pintura original amarillenta. Recogemos aquí una antigua carnación, que así llamamos a la representación de la piel, sobre otra en la zona de la espalda. Aquí vemos también las 2 capas en la misma zona. En este se puede observar en el estrato más profundo el estado de la preparación, el estuco original, con esas microgrietas que vemos. Después, blanquecino, un estrato de policromía, probablemente el más primitivo, y por último, el que ha llegado hasta nosotros. En la zona de los hombros se muestran 2 claras capas de policromía. En otra parte, con capa pictórica muy desprendida,
y la zona ya terminada. Vemos en estas imágenes los procesos terminados. Todos estos repintes se han conservado, ya que el que cubre casi la totalidad de la talla en superficie tiene una antigüedad respetable y tanto este como los aplicados sobre él están totalmente integrados en la obra, sin destacarse ni interferir en su contemplación, por lo que su intervención podría traer más perjuicio que mejoras. En cuanto a la compleja zona de los hombros, empezaremos diciendo que la doble funcionalidad de estas obras produce un gran desgaste en el punto de fricción que genera el movimiento, por lo que fácilmente presentan grandes deterioros. Eso hizo que hace ya varias décadas, no se sabe cuándo exactamente, el Cristo de Tuineje fuera llevado a Las Palmas para su restauración. Y fue entonces con los criterios que antiguamente se usaban cuando se le fijaron los brazos. Con el paso del tiempo y los intentos para que entrara en la urna donde procesiona, la zona de los hombros se había degradado mucho. Aquí vemos restos de la cola blanca con la que en algún momento se ha tratado de adherir los desgarros desprendidos y, en general, el estado de conservación en el que se encontraba. En esta foto se pueden ver bien los restos de la intervención anterior cuando se fijaron los hombros, con una tira de tela que rodea la zona y que luego se pintó. Con los intentos de bajar los brazos para meter la imagen en la urna, naturalmente estas tiras se rompieron. También vemos aquí los restos del cuero del interior y otros materiales que le habían introducido de relleno para simular el volumen de la anatomía, como espuma de poliuretano, que con el paso del tiempo se deteriora mucho y llega a estar pulverulenta. Vemos el cuero original que cosieron de nuevo para sujetar todo el material añadido en el interior y que en el hombro izquierdo no se había desgarrado. Todas las capas de materiales aplicados en el interior una vez limpia la zona. En los tratamientos de los hombros se eliminaron los materiales añadidos y de relleno de la intervención anterior para saneamiento de la zona y para tener acceso al sistema de articulación. Aunque los sistemas de articulación son variados, los Cristos de Tuineje y de la Oliva tienen el más común en la época en la que fueron hechos, el llamado de galleta, y probablemente el de pájara también. Consiste en dos piezas planas y de recorte redondo que encajan perfectamente entre sí y se unen mediante un perno metálico, lo que permite el giro y el movimiento de los brazos. La galleta puede estar visible o recubierta, como es el caso de los de aquí. Vemos cómo se separan las dos piezas de la galleta para devolverle su movilidad. Una de ellas, fracturada, había sido sujeta con un cordón y elementos metálicos que la fijaban. Así que se unió la pieza original de nuevo. Los aros metálicos son sujeciones que hacen presión mientras endurece la cola. El antiguo perno de hierro oxidado fue sustituido por un tornillo de acero inoxidable. El cuero se reemplazó mediante una tela de lino a la que se desflecaron los bordes para rebajar la altura del filo en contacto con el original, es decir, para evitar el escalón entre materiales. El adhesivo, especialmente formulado para la restauración, fue elegido por su reversibilidad y fortaleza, lo que quiere decir que podemos eliminar la intervención en el futuro si es preciso. El mismo adhesivo se empleó para formar con yeso mate, en la foto lo vemos durante su aplicación, el estuco que recubrió la superficie para aprovechar su característica de flexibilidad y reversibilidad y para dar fortaleza a la zona. Y por último, proceder a policromarlo. Así que se empezó a aplicar el color. Se optó por llevar a cabo una reintegración imitativa. Y la zona ya terminada. La zona de las piernas y pies presentaba un alto nivel de suciedad porque son indebidamente palpadas con frecuencia como acto de devoción. Según las materias a eliminar y según los resultados de las pruebas preliminares, se empleó el citrato de triamonio en muy baja solución y alcohol de acetona al 50%, y con el uso mecánico del sistema que llamamos a punta de bisturí. En este proceso sustituimos las capas de preparación y de policromía perdidas
por un estuco de cola de origen animal y yeso mate, que es un yeso muy fino, de lo que resulta un estuco con una naturaleza muy similar a la tradicional, el usado de principio en la creación de la talla. En una explicación sencilla sobre lo que es la reintegración de la preparación perdida, como ven en estas dos lagunas, llamamos lagunas a las pérdidas de estos estratos mencionados, al ocurrir el desprendimiento por falta de adherencia, se forma un escalón que se rellena y nivela, con una nueva preparación sobre la que luego se aplica el color. Esta reintegración del color se hizo imitativa, con acuarelas y pigmentos aglutinados con barniz. Y para mostrar estos dos últimos procesos y también para terminar, pasamos a ver los resultados de algunos de estos tratamientos en puntos concretos. Terminados los tratamientos, es el momento de hacer una llamada de atención para extremar los cuidados ante futuros traslados y movimientos de la obra y a seguir las recomendaciones como la del uso de guantes al manipular las policromías, porque estas se oscurecen y se ensucian en contacto con las manos. Y sobre todo hay que tener en cuenta la advertencia de no tocar ni besar los pies y las piernas porque volverían al estado anterior. Concluimos así nuestro relato sobre la restauración en el crucificado de la iglesia de San Miguel de Tuineje, donde nos hemos remontado al origen de estos Cristos articulados, además de que también hemos puesto nuestra atención en otras obras de la iglesia, con el objeto de que conozcamos y cuidemos más nuestra riqueza patrimonial. Y muchas gracias por su atención.